es lograr que la circulación de personas y mercancías, si quieren, o cargas, sea segura, rápida y eficiente, ¿ya? Y económica también, indirectamente económica. Entonces, a ver, objetivo de la ingeniería de tránsito. Hemos dicho cuál es la finalidad, la funcionalidad de las vías, ¿se acuerdan? No se olviden nunca eso, porque a veces uno dice, ¿y para qué estudio eso? ¿No? Aunque en las anteriores clases me han estado comentando, ¿no? Me han dicho, vamos a estudiar volúmenes para definir el paquete estructural del pavimento, etcétera, ¿no? Bien, bien. Pero estoy queriendo recalcar en el sentido del objetivo ya también, objetivo de la materia de ingeniería de tráfico. Entonces, ¿qué es? Lograr que la circulación de personas y mercancías sea cómoda, segura y económica, digamos, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo. Hemos estado viendo, por ejemplo, bases para una solución. ¿Cuáles son las bases para una solución en la ingeniería de tráfico? A ver, ¿quién me puede decir bases para una solución? Buenos días, Inge. Hola, ¿qué tal, Shirley? Buenos días. Sería Ya, la educación vial, muy bien, la legislación. muy bien, muy bien. La legislación y vigilancia policíaca, porque siempre es necesario controlar, porque va a haber gente que se opone, ¿no? Entonces, vigilancia policíaca más. Muy bien, o sea, nuestra materia, la ingeniería de tráfico, es una de las bases para buscar soluciones a este tema de la funcionalidad de las vías, de que la circulación de personas y mercaderías sea segura, sea cómoda, sea eficiente. Muy bien. Y económica, ¿no? Y económica. Perfecto. Después, a ver, para después iniciar ya la clase son 43, falta 4 minutos todavía, 3 minutos. A ver, ¿cuáles serían los alcances de la ingeniería de tránsito? Eso es un poco que no está muy detallado en las diapositivas, pero sí podríamos sacar una conclusión. ¿Cuál sería el alcance de la ingeniería de tránsito? No metodología, no bases para una solución tampoco, sino alcances de la ingeniería de tránsito. ¿Qué alcanza? ¿Qué cosas vamos a tratar de o definir o solucionar? ¿Vale? ¿Qué cosas? Planeamiento vial, Miguel. A ver, Ariel. Señalización y dispositivos de control, reglamentación del tránsito, administración, planeamiento vial y características del tránsito. Muy bien, no, está correcto, está muy bien. Lo que pasa es que a eso podríamos desglosar un poquito. Por eso decía, tal vez en las diapositivas no está muy completo. Más que todo sería planeamiento del tránsito, hay que planear, o sea, planear hacia largo plazo, y ordenación de la circulación. Esas dos cosas, planear a largo plazo más o menos y ordenación de la circulación. Esos serían los alcances de la ingeniería de tránsito. O sea, vuelvo a repetir, alcances, ¿cuáles serían? La planeación, o sea, podemos planear a largo plazo, planear. Y la otra, ordenar. Y dentro de la ordenación de la circulación está lo que me has dicho, todo lo que me has dicho. Ver las características del tránsito, ver lo que es la señalización y dispositivos de control, ¿qué más me dijiste? Administración, etcétera, ¿no? O sea, un poco yo lo he desglosado, lo que me estaba señalando entre planeación y ordenación, ya, ordenar. O sea, siempre se debe planear, o sea, se debe planificar, si quieres, en otras palabras, para ir progresando poco a poco. Así se hace, no que planea. Bueno, en nuestro medio a veces se planea ese rato para solucionar algún problema, pero dentro de lo que debería ser es ir planificando, planear qué cosas se va a hacer más adelante, qué vías se van a abrir o mejorar, etcétera, ¿no? Así se hace. Por ejemplo,
yo les he comentado que tuve la oportunidad de ver el plan vial de Cochabamba. Eso he hecho el año 91. Seguramente no nacieron todavía, 90, 91, más o menos, sí. Y pueden ver en la Secretaría de Planificación, pueden ir y preguntar. Entonces, eso me adjudicaron a mí como persona. Pero después, como en esa época he abierto una empresa, la primera empresa que tuve, Conciviles se llamaba, entonces puse a nombre de Conciviles ese plan vial. Y en ese plan vial se hacía todo esto, o sea, planear a 15 años era más o menos, o sea que en 15 años se tenía que ir mejorando la situación de la ciudad. Entonces se hizo más puentes, no había la antesana, les decía, no sé si me escucharon. No había tampoco el puente de Calacal ampliado, sino había solamente un lado, ¿no? Porque hasta esa época solamente estaba un lado, ¿no? Entonces, de esa forma, por ejemplo, la circunvalación del norte, esa circunvalación era empedrada. Entonces, toda la Beijing no tenía, era de tierra. Entonces, todas esas cosas se colocó, se dijo, estas vías hay que pavimentar, estas vías tienen que mejorarse, tienen que hacerse distribuidores en tal lugar, así. Entre las cosas que para mí fallaron dentro del centro, dentro de la ciudad, digamos, yo puse que se abra la 25 de mayo, o sea, que tenga la sección que empieza en la Colón. Esa sección debía mantenerse hasta el sur. Y no es así, ¿no ven? Si ustedes se han fijado, tiene de la Colón unas 3 cuadras, casi hasta la Heroína. Hasta la Heroína se está ampliando. Después de la Heroína hacia el sur, ya empieza unas viviendas han entrado a rasante, otras no. Entonces, eso es lo que ha ido deteriorando y no se ha mejorado en el centro. Bueno, pero se ha prohibido la entrada de los vehículos por las placas para tratar de aliviar el tráfico, ¿no? Todas esas cosas se planean con tiempo, ¿no? O sea, para un periodo de 15 años, etc. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a empezar ya. Son 56 personas, ¿ya? Y va a ser ya casi las 7. En todo caso, presentaremos y seguiremos avanzando. Listo. Están viendo, ¿no? Quedamos en que en la anterior clase vimos generalidades, una introducción, ¿no? Donde comentamos esto de las definiciones de ingeniería de tránsito, cuál es la metodología de un ingeniero de tránsito. ¿Se acuerdan? Metodología, que es empezar a recopilar datos. O sea, primero tenemos que recopilar datos para poder resolver algún problema de tráfico. Por eso es que dice cuál es el procedimiento que se debe tener para un ingeniero de tránsito. Entonces, recopilación de datos. Después, ¿qué? Análisis de los datos. ¿Qué más será? Elaboración de una proposición concreta y detallada. Hasta ahí, normalmente, yo les he dicho, el ingeniero civil hace, tanto para alcantarillas, agua potable, o sea, en general, para ingeniero sanitario, digamos, o para estructurero. Haces el diseño de una estructura, de un puente, de un edificio, y ahí terminas. O salvo que te den la supervisión o que hagas la construcción, pero normalmente ahí terminas. Pero en tráfico no es así. En tráfico hay que hacer un estudio de los resultados obtenidos. Eso les he explicado con ejemplos, ¿no ven? Hemos estado hablando de la Pando,
del paso elevado de la Cobija. Esos lugares, cuando se construyeron, no se sabía cómo se iba a conectar. Entonces, empezaron recién a hacer los estudios de resultados, como que hacemos tal cosa y qué resultados vamos a obtener. Entonces, se ha ido adecuando, se ha ido cambiando ahí, porque no se ha quedado con un solo resultado, se ha tratado de mejorar el resultado. Por eso es que dice análisis, o mejor dicho, estudios de los resultados obtenidos, ver que esté bien esa alternativa que tú eliges, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un ingeniero civil con un ingeniero de tráfico. La última, o sea, la cuarta, que hay que hacer el estudio de los resultados obtenidos, ver si funciona o no funciona. En cambio, en estructuras, tú haces un edificio, el diseño y ahí terminas. Ahora, se supone que has hecho con normas y va a durar, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vimos en la primera parte. Y también en esta introducción, aspectos generales de la anterior clase, dijimos, hablaremos un poco de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, estábamos viendo hace cuántos años apareció el hombre, etcétera, ¿no? Si se acuerdan, he dicho, hace aproximadamente 160.000 años se cree que apareció el hombre sobre la Tierra, ¿no? Entonces, eso estuvimos comentando y vamos ahora a pasar los elementos del tránsito, Estos elementos del tránsito, si ustedes ven en su libro del Rafael Cali Mayor, está un poco desglosado por capítulos. En cambio, yo lo voy a manejar en uno solo todos, ¿ya? Usuarios, por ejemplo. Ese es un elemento del tránsito, los usuarios. Los vehículos y la vía o la infraestructura vial, si quieren. Es lo mismo, infraestructura vial o la vía. Entonces, todos estos elementos se interrelacionan, por eso que hay unas flechitas, se interrelacionan. Y en función de estas interrelaciones, dice, deficiencias de uno o varios elementos de estos, si esto está mal, fallando, o este otro está fallando, dice, llevan a problemas del tránsito. O sea, ahora estamos queriendo analizar cuáles son los elementos del tránsito, elementos. Esto es teoría, ¿ya? Por si acaso, también es teórico. En tráfico hay teoría y después problemas. Como estamos empezando, seguimos con teoría, que ya pronto vamos a entrar a hacer problemas sencillos, ¿ya? Entonces, este es los tres elementos del tránsito que, según unas bibliografías, lo definen. Y otros dicen, no, vamos a desglosar un poquito más los usuarios. Entonces, a los usuarios los desglosan en peatón y conductor. Y también podría entrar pasajeros, porque usuarios, los pasajeros del transporte público y del privado, los que están ahí yendo en un vehículo particular, son pasajeros también, no fuera del conductor. Entonces, a los usuarios, para poder entender mucho mejor, podríamos decir que son peatones y conductores, ¿no? Los usuarios. El otro es el vehículo. Tenemos que saber del vehículo algunas cosas, algunos conceptos del vehículo. Y también tenemos que saber sobre la vía, o sea, cuáles son los criterios que se manejan para que no haya problemas en el tránsito, ¿no? Porque si yo le pongo un ancho de carril de 1,5, fija que va a haber problemas, pues 1,5, si el ancho de un vehículo es 2,5, entonces ya hay un problema en el tránsito, ¿no? O sea, no hay una adecuada funcionalidad de la vía. Esas son las cosas que estamos queriendo captar, queremos entender a un comienzo, que estas palabras que estamos ahí comentando tienen su
su asidero, su importancia dentro del estudio del tráfico. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vayan entendiendo. No es que aquí hablamos por hablar, digamos, no, sino que la vía tiene que estar acorde a las normas, especificaciones para que no haya problemas del tránsito. El vehículo, de la misma forma. El vehículo no puede estar con fallas de frenos, tienes que saber qué condiciones tiene el vehículo, qué largo, qué longitud, cómo ha construido el fabricante, para tener idea, para saber después aplicar a lo que vamos a ver los volúmenes, ¿no? Entonces, primero estamos queriendo elementos del tránsito. Y dentro de los elementos del tránsito tenemos al peatón que está circulando en las calles, el peatón, y al conductor. Al terminar la anterior clase yo dije, ¿cuál de los elementos del tránsito es el más importante? Entonces me empezaron a decir unos que la vía es importante. Sí, tiene importancia, por eso es que queremos complementar y entender un poquito más sobre la vía. También del vehículo, queremos saber cuáles son sus dimensiones del vehículo, cómo construye el fabricante, qué datos nos interesan del vehículo y qué tipos de vehículos hay en las vías. Uno indirectamente sabe algunas cosas, pero aquí estamos queriendo afianzar esos conceptos, ¿ya? Un poquito, eso es lo que quiero que le puedan entender. Y la otra es los usuarios, que serían en la vía, tenemos peatones y tenemos al conductor. Entonces dijimos que a veces esos dos elementos también son importantes, pero de los cuatro que estoy mencionando, peatón, conductor, vehículo y la vía, el más importante es el conductor. O sea, el conductor es el que ocasiona los accidentes, es un elemento que influye demasiado en los problemas del tránsito, ¿ya? El conductor, ¿no? Entonces, el conductor tiene mucha importancia, más importante que la vía es, más importante. O sea, la vía hay que diseñarla nosotros como ingenieros, tenemos que tener los conceptos de cómo tiene que diseñarse la vía, ¿no ve? Eso es así. Pero el más importante es el conductor, ¿ya? Entonces, un poco para empezar a hablar sobre estos elementos del tránsito, comentaremos sobre el peatón. Entonces, a ver, aquí está. El usuario, dice, ¿no? El primero es el peatón, el pasajero y el conductor. El peatón, por ejemplo, de lo que comentamos siempre, el peatón es una persona que está circulando en las aceras, ¿no? A veces se pasa la calzada. Entonces, uno considera que al peatón no solo es víctima, sino también es causante de los accidentes de tránsito. O sea, a veces uno cree que todos los peatones son pobrecitos víctimas, lo han atropellado porque el conductor estaba conduciendo mal o algo. No siempre. Por eso aquí dice, no solo es víctima, sino también es causante. O sea, causa los accidentes. Tenemos ahí en la Blanco Galindo, por ejemplo, hay pasarelas y nos da flojera ir a la pasarela y queremos cruzar directamente la calzada, ¿no? Y como son 3 carriles por sentido, entonces empiezas a decir, no están viniendo carros, y empiezas a querer cruzar. Pero ocurre que al atardecer, por ejemplo, cuando se está oscureciendo y se está yendo el sol, ocurre que uno cree que no hay vehículos y a veces aparecen vehículos. Entonces, a esa hora es un poco más peligroso. Entonces, el peatón tiene que tener cierto cuidado. Por ejemplo, de lo que yo sé un poco es que cuando hay 4 carriles por sentido, la vía es más segura. ¿Y por qué es más segura? Es porque un peatón quiere 4 carriles cruzar, o sea, una sección de 4 carriles, o sea, digamos que sea 3 metros cada carril, 12 metros. 12 metros
ya le cuesta, dice, es larguito esto, parece que no voy a poder vencer rápidamente. Entonces, es un poco más segura esa vía. Uno diría más carriles, menos segura. No, cuando tienes más carriles, de por sí la persona duda ya de querer cruzar. En cambio, entre 2 y 3 carriles sí, se anima. Y 3 es el más crítico. 3, o sea, cree que es cortito el cruzar esos 3 carriles y no. Y ahí se ocasionan accidentes. Entonces, según investigaciones, las vías que tienen 3 carriles por sentido es más peligroso que 4. ¿Ya? Bueno, eso más o menos podemos decir del peatón. Del peatón, ¿qué más podríamos hablar? Del peatón, por ejemplo, no solamente, hemos dicho, no solo es víctima, sino es causante de los accidentes. Entonces, ¿cuándo se considera un peatón? Cuando tiene a partir de 1 año hasta los 100 años, digamos. O sea, de 1 año decimos que es peatón porque empieza a caminar, ¿no? El niño de 1 año empieza a caminar. En cambio, de 2 meses, 3 meses no camina, ¿no? Entonces, a partir de 1 año se considera peatón hasta los 100 años, digamos. ¿Ya? ¿Qué nos interesa del peatón, por ejemplo? Del peatón, ¿cuánto es el ancho de hombro a hombro? Un poquito ahí uno puede tratar de analizar, y es aproximadamente 65 centímetros el ancho del hombro, ¿no? De un hombro al otro hombro de un ser, de una persona, digamos. Y entonces, en función de eso, uno puede decir que una acera necesitarías como mínimo unos 50, porque 65 centímetros más 65 es 1,30 para que se puedan cruzar 2 personas en la acera. Normalmente la acera debería tener 1,50. Eso es una referencia, ¿no? O sea, no es que tiene que ser obligatorio. A veces hay aceras que tienen 1 metro, pero es por la parte urbana, ¿no? O sea, cuando han hecho los arquitectos principalmente una planificación urbana, no de calles, sino más que todo en función de manzanas, etcétera, o sea, cul-de-sac, buscar pasajes. En esas situaciones es que lo han adecuado el ancho de la vía y las aceras. O sea, no siempre tiene que cumplir. A veces, por ejemplo, quieres hacer una avenida bastante amplia como el Prado, buscas pues que tenga una jardinera central más amplia, sus aceras es más amplias, no es pequeñito, tiene que ser más o menos estético, de acuerdo a las dimensiones que uno adopte, y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Prado, si ustedes ven, tienen unas aceras no de 1,20, porque si tuviera de 1,20 o 1,50, se ve medio feo ante la jardinera central o el paseo peatonal del centro, ¿no? Entonces, un poquito estéticamente se va distribuyendo esas cosas, ¿ya? No es que tratas de cumplir con ciertas normas, es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, los peatones tienen generalmente un censo peatonal, un censo poblacional, y de ahí sabes cuánta población tiene una región, y de ahí puedes ir analizando cómo son los problemas. Por ejemplo, dentro del centro de la ciudad, cuando uno empieza a hacer los pasos peatonales, defines un ancho racional para que crucen los peatones, ¿no? O sea, no haces 1 metrito de ancho para cruzar peatones ahí, sino buscas, si hay harto peatón, subes a unos 50, 2 metros la demarcación en el pavimento. Eso es lo que ustedes o nosotros sabemos que es la cebra peatonal, por ejemplo, el cruce peatonal, ¿no? Es una cebra, decimos. Entonces, esos pasos peatonales, o sea, para la circulación de peatones, se los demarca en el pavimento en función de la cantidad de peatones que hay y de la sección que tenemos en ese lugar, ¿no? Eso es lo que hacemos. Bueno,
¿Qué problemas tenemos? O sea, aquí hay algunas fotos, por ejemplo, esta invasión del espacio público. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en Cochabamba. Porque si hubiera orden, si ordenaríamos, ¿no? O sea, hemos dicho que debemos planificar y ordenación del transporte, del tráfico. O sea, cuando no hay ese ordenamiento, es un caos. Y eso es lo que ocurre normalmente. Hay un caos actualmente en la ciudad, en todas las ciudades, casi de la mayoría de las ciudades de Sudamérica, especialmente, ¿no? Hay mucho caos, mucho. En otros lugares no se permite, o sea, no se puede permitir que estén en las aceras los comerciantes, etcétera. No, eso es, ¿para qué sirve esto? Sirve para que circulen los peatones por acá, no para que esté con mercaderías y que la gente esté caminando por la calzada. Esta es la calzada, ¿no ve? Esta es la acera. Entonces, o andén también se llama, andén o acera. Esto se llama bordillo, el bordón de acera que nosotros decimos, pero también se denomina bordillo, ¿no? Entonces, estos problemas de estar, no tener orden, aquí por ejemplo están ahí gente que está vendiendo, etcétera, bueno, es un problema. A ver, invasión del espacio público, vendedores, estacionamientos, etcétera, se estaciona. Es complicado, ¿no? O sea, lo ideal es ordenar y justamente quieren ahora en Cochabamba tratar de ordenar. Y han lanzado, o sea, bueno, yo les puedo comentar. Me han mandado el DBC de reordenamiento del transporte público. Ese es el reordenamiento del tráfico, reordenamiento del transporte. Parece que es reordenamiento del transporte, el título que están queriendo lanzar, y me han pedido cuánto costaría, qué es lo que haría si yo quisiera hacer. Entonces yo les dije, no, ya no voy a hacer eso porque meterme al problema del transporte público es muy crítico, muy crítico. Y ahora que con lo de la pandemia, la mayoría de las personas también salen a vender, o sea, hay mucho comerciante, etcétera, es muy complicado. Yo le veo, difícil ordenar, así con esa situación, la gente necesita también trabajar, entonces hay un caos. Pero bueno, en otras ciudades, por ejemplo, yo he visto en Lima había así problemas. Han entrado ya, pero antes de la pandemia, ¿no? Han sacado todo y han ordenado y han ordenado. O sea, peleando han ordenado. Pero en nuestro medio parece que todavía es medio difícil en esta época, ¿ya? Pero, ¿qué queremos? Ordenar siempre, ¿no ven? Si no ordenamos la circulación de los vehículos, de los peatones, de todo lo que es el espacio público, tenemos problemas, ¿no? O sea, y eso no hay una adecuada funcionalidad de la vía. Sí, estamos comentando, ¿no? O sea, indirectamente usted sabe. Hay que regular y control ante comportamientos irreglamentarios de los usuarios, ¿no? O sea, en general es lo que hay que hacer. Hay que regular, que es muy complicado. Entonces, para poder ir ordenando, debemos tener una educación vial para los peatones. Eso es necesario, ¿no? Pero en los colegios, por ejemplo, no enseñan educación vial, sino que uno de por sí camina en las calles y ahí trata de ver por dónde ir, pero si uno empieza a entender lo que es la educación vial, es cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, llegas a un semáforo, te toca color amarillo es para que cruces, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene un orden y tener una reglamentación y control. Forzosamente siempre hay que controlar porque a veces hay gente que no quiere cumplir nada. Entonces tenemos problemas de ese tipo. ¿Ya? Para poder solucionar, aquí estamos queriendo aprovechar de comentar, ¿no? O sea, en nuestro medio les gusta poner los basaltos que se llaman, o si no, los soldados tendidos, que en otros países denominan los soldados o policías tendidos en la calzada. Nosotros, ¿qué llamamos a esos? ¿Qué llamamos? Normalmente no decimos soldados tendidos.
sino que decimos, a ver, díganme, ya se han olvidado. Yo les he dicho basalto, o sea, son resaltos, también se dice resaltos, o sea, los rompemuelles, o sea, los rompemuelles, que yo no estoy de acuerdo con los rompemuelles, porque primero hay que cumplir con un reglamento de esos rompemuelles, o sea, ustedes van a poder ver en los dispositivos de control que tiene el manual de carreteras del ABC, uno de los tomos es dispositivos de control del tránsito. En ese está estos resaltos, o sea, qué dimensiones tiene que tener, qué altura, qué largo, o sea, una explicación de cómo debería hacerse. Y en muchas calles se hace nomás así a la que te criaste, y eso son un peligro, es peligroso. Entonces, para evitar que forzosamente tengamos los resaltos, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, en vez de eso, colocar vallas peatonales. O sea, esa es una opción muy buena. O sea, por ejemplo, es un colegio. Los niños salen rápidamente, a veces desesperados de salir del colegio, y empiezan a cruzar las calles. Entonces, es un peligro, y por eso es que en nuestro medio se ponen los rompemuelles, porque con eso se trata de evitar de que el vehículo pase a velocidad. Y esa es una opción, pero no es una buena opción, ¿no? Yo les estoy comentando, yo no soy partidario de los rompemuelles. Prefiero que pongan esos ojos de gato, pero no muy altos, o sea, bajitos. O sea, y una fila de 3 metros, 5 metros. Si ustedes empiezan a ver lo que han hecho hace poco, que va hacia la Angostura, la carretera de 4 carriles, o sea, las doble vías, han construido en los lugares críticos, no han puesto rompemuelles, ¿no? Porque sería un problema grave. Entonces, ¿qué han puesto? Estos ojos de gato, pero de bajo espesor. O sea, si tú pones muy altos, es muy crítico también. O sea, pequeñitos, no muy altos, y puedes poner 5 metros. ¿Y qué ocasiona? Que el conductor de por sí disminuye velocidad. No disminuirá pues a 5 kilómetros por hora, pero disminuye de 80 a 30 más o menos. Eso es lo que hace, lo que ocurre. Y en este caso, por ejemplo, estas vallas peatonales solucionan, ¿no? En vez de poner el famoso rompemuelles, ¿qué hace? Que podamos controlar a los peatones, o sea, que no crucen así fácilmente. Esa es una solución sencilla, ¿no ven? Otras soluciones para los peatones, por ejemplo, son los semáforos peatonales, que ya han empezado a colocar. Había antes, pero después desaparecieron y han vuelto a colocar en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros en la Sucre, para entrar a la facultad, por la Sucre, frente al parque, ahí hay un semáforo peatonal, ¿no? Entonces, nos ayuda a poder cruzar. En la Humboldt, ahora hay uno en la plaza de Queru, en la Recoleta, y así en diferentes lugares hay los semáforos peatonales, donde es bastante peligroso el cruce. Entonces ahí se coloca estos semáforos peatonales. No es colocar en cualquier lado, ¿no? O sea, por ejemplo, en la universidad hay para que puedan cruzar, entonces han hecho esa facilidad. Entonces, esta es una solución, ¿no ven? Los semáforos peatonales. ¿Ya? Estamos comentando así en general. Ahí tenemos, por ejemplo, para que no crucen en una plazuela, una plaza, un parque, y la vía que está aquí a su lado, al lado derecho, entonces unas vallas para evitar que crucen en cualquier lado, si no tienen determinados lugares donde hay el paso peatonal, ¿no? Entonces,
estamos ordenando un poco. Hay situaciones así bastante críticas que todo el mundo cruza por todo lado. Entonces, cuando empieza a presentarse accidentes en este sector, es que empieza uno a hacer evaluaciones. Y podemos aquí recordar o aprender que se considera un sitio crítico de accidentabilidad, por ejemplo, un sitio crítico, cuando en un año hay 5 o más accidentes. Por ejemplo, podría ser en este sector que haya en un año 5 accidentes. Entonces, en ese concepto, recién decimos, bueno, este lugar es peligroso, hay que buscar una solución. Y bueno, pues en la ingeniería de tráfico las soluciones son lógicas, son prácticas. Entonces uno dice, ¿qué solución le voy a dar? Entonces dices, bueno, una opción podría ser esto, una valla para evitar que crucen, porque de acuerdo a los análisis o a los accidentes que se presentaron, uno puede decir, aquí estaban cruzando peatones y por eso vamos a evitar que en este sector vayan a cruzar de nuevo. Así se soluciona la accidentabilidad en esta zona, así de sencillo es. No es que tienes que hacer grandes estudios, la lógica es la que maneja. Por ejemplo, ustedes tal vez no saben, en la unidad operativa de tránsito existe un formulario, un formato de campo, un formulario, vamos a decir, de reporte de accidentes. O sea, el tránsito tiene una hoja donde se va marcando por qué se ha producido el accidente, causas, motivos, eso, todo a detalle. Lo ideal sería tener toda esa información ordenada para poder saber qué lugares son peligrosos y cómo podemos ir solucionando. Pero no ocurre porque en la unidad operativa de tránsito lo único que hacen es estadística. O sea, aunque ahora ya no lo veo tampoco. O sea, antes salía y decía, en el mes de enero, en la ciudad de Cochabamba, 15 muertos en la ciudad por accidentes. ¿Qué accidentes más comunes? Embriaguez del conductor, el 60%. Esa es la información que antes daban y si uno va a la unidad operativa de tránsito, te da de esa forma. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer como ingenieros de tráfico? Deberíamos tener una base de datos, ¿no ve? O sea, hay que recopilar información y buscar soluciones. Entonces, como les decía, si en un lugar, según las bibliografías que recomiendan, que si hay más de 5 o más accidentes en un lugar, eso es un sitio crítico. O sea, hay que analizar y buscar una solución. A veces hay soluciones bien fáciles, ¿no? O sea, no es que tiene que ser complicados. Por eso que les digo, la ingeniería de tráfico, sus soluciones son prácticas. Por ejemplo, podría ser que en una intersección constantemente se chocan y hay semáforo y se chocan. Entonces, uno va al lugar como ingeniero de tráfico, uno ve y dice, bueno, ¿por qué se produce accidentes aquí? Y a veces ocurre que es porque las ramas del árbol tapan al semáforo y algunos conductores creen que no hay semáforo en ese lugar porque no siempre están todos los días pasando por esa intersección. Entonces, creen que no hay semáforo y está tapado por el árbol o alguna cosa, o por ramas. Tantas cosas que que se pueden presentar y que uno puede solucionar rápidamente. Entonces, así se hace las soluciones prácticas en tráfico. Ahora, claro, hay otras cosas que hay que evaluar más, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quisiera poner un semáforo en una intersección, hay que evaluar, hay que hacer estudio, porque hay unos requisitos para hacer los estudios de instalar semáforos. No es que porque el vecino ha dicho pondremos un semáforo, ponemos un semáforo. No es así. Siempre se busca criterios para definir, o sea, qué es lo coherente, ¿no? Así se hace, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta me dicen. Esto estamos comentando, es teoría, vuelvo a repetir, a veces medio aburrido también, pero ni modo, ¿ya? Se pueden poner pasos elevados, o sea,
aquí no, el término aquí no está bien porque dice puentes, porque puentes peatonales, aunque si revisamos en la Beijing dice ahí puente también, puente peatonal, dice del distribuidor de la Beijing y la Blanco Galindo. No, yo por lo menos digo, puentes es sobre un río. Estos son pasos elevados peatonales. O sea, pero saqué de un diapositivo ahí puentes, pero estoy queriendo aclarar que yo manejo pues cuando hay una quebrada, hay un río, ese es un puente, porque tiene que atravesar un accidente geográfico que puede ser un río, ¿no? En cambio, en esto que es una calzada, entonces estos son pasos peatonales, ¿no? Pasos elevados en este caso, ¿no? Una otra solución para los peatones, ya que estamos hablando de peatones, buscándole algunas opciones para que ustedes sepan, aunque este es muy pequeñito, es las islas, o sea, son áreas de refugio, ¿no? Generalmente no puede ser de 10 centímetros, por lo menos aquí tendría que tener un metrito o sí, 1 metro, ¿no? Son zonas de protección para los peatones, las islas. Isletas también es el término más exacto, son isletas. Tenemos áreas de refugio para que si va a cruzar un peatón se quede aquí y después siga, ¿no? Entonces, esas son las islas o isletas peatonales, que es necesario. O sea, en nuestros medios se hace en algunos lugares. Por ejemplo, ahora han estado haciendo, no sé si ustedes se han dado cuenta, no, casi no vienen por la zona norte, ¿no? O sea, ¿dónde ocurre eso? En la Libertador Bolívar y América. No sé si han visto. Hace un mes, menos de un mes, han hecho una reforma los de la alcaldía. Han puesto señales verticales. No sé si, a ver, van a pasar. Ahí esas señales verticales son aporticadas, con pórticos. ¿Y esas sirven para qué? Sirven para ordenar, para decir, bueno, vayan, quieren ir a la América Este, quieren ir a la Muyurina, etcétera. Entonces, así, con flechas, con símbolos indicando y con letras, cómo deberían ir ordenando un poco más, ¿no? O sea, qué avenidas hay más adelante, etcétera. Si ustedes van a ver, han colocado así, en los 4 accesos. O sea, no solamente en la América, sino en la Libertador Bolívar también y América. O sea, los 4. Y ahí han construido unas islas, o sea, para poder cruzar y para ordenar el tráfico. Estas islas, fuera de ser protección, en algunos casos permiten cruzar. Por ejemplo, en la América y Libertador sirve para que hay vehículos que pueden girar a la derecha, más que todo, a la derecha sin usar el semáforo. O sea, que tenga constantemente, pueda ir pasando por ese carril adicional que está ordenado por una isleta, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace si uno quiere mejorar y que los peatones no tengan accidentes. Entonces, por eso es que se coloca se hace en esos casos, ¿ya? Islas, ¿ya? Y también, en muchas instancias, dice aquí, logran que los vehículos reduzcan la velocidad para ir girando a la derecha más que todo, ¿no? En este caso no. Aquí solamente es para protección, para cruzar el peatón. O sea, como esto va a cruzar de un lado a otro, entonces puede quedarse en la parte central. Esa es una isla, ¿ya? Bueno, tenemos diferentes formas de poder ordenar. Por ejemplo, aquí no tenemos estas señales verticales que indican que es un paso peatonal. Cuando existe una vía larga y no sabes por dónde debes cruzar, existen unos postes que te están indicando que ahí existe un paso peatonal. Por ejemplo, esta es una cebra, no ve un paso peatonal. Y así algunas fotos aquí de ideas de que puedas ir cruzando, ¿no? ¿Dónde no se debe instalar, por ejemplo, un paso de cebra?
en autopistas o carreteras principales, en vías con velocidades superiores a 50 kilómetros por hora, ¿no? En vías cuya calzada tenga un ancho mayor a 13 metros y no existe un refugio central. Entonces, uno dentro de la lógica, sin leer esto, uno puede darse cuenta y decir, bueno, no podemos colocar en este lugar un paso de cebra o un paso peatonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los famosos postes que te sirven para orientar. En Cochabamba no existe, en Bolivia no hay, ¿no? O sea, para cruzar en estos lugares, entonces tienes esta explicación y tiene 340, ¿no? Entonces 3,4 metros. Entonces, esos son. También, esto sí tenemos en Bolivia en algunos lugares donde hay bastante peatón y que tenemos peatones que tienen que estar circulando en las vías con sillas de rueda. Entonces, para ellos se les ha habilitado unos lugares que se llaman andenes para que bajen fácilmente y no se caigan del cordón de la acera bruscamente, ¿no? Entonces, en el centro de la ciudad, que es donde hay más peatones, se instala, o en los lugares donde hay bastante peatón, ¿no? O sea, y ahí se puede decir, bueno, pues va a haber peatones que están en sillas de ruedas, entonces para ellos habilitamos y habilitan así. O sea, todos estos detalles de andenes más o menos están normados, ¿ya? No es que nosotros nos vamos a inventar, o sea, generalmente está normado, ¿ya? Uno ve todo lo que es dispositivos de control del tránsito y ahí puede encontrar eso. Bueno, aquí podríamos, para terminar esta parte de los peatones, que quiero saber sobre cuál es la demanda de peatones, o sea, y quiero dimensionar cuál sería el ancho para circular los peatones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hemos dicho que dentro de la metodología de un ingeniero de tráfico, primero tienes que saber recopilación de información, ¿no? O sea, cuánta cantidad está circulando por ese lugar en la hora crítica, no en la hora cuando no hay peatones. Todo esto se analiza en horas pico, en horas donde hay harto peatón. Cuando no hay peatones no necesitamos analizar. O sea, cuando hay problemas es que tenemos que analizar. Entonces, tenemos que hacer un análisis, investigar y saber cuál es la demanda que hay de peatones para un sector de cruce, digamos, y cuál sería el del futuro, la demanda futura, o sea, se hace una proyección. Entonces, queremos saber peatones por hora, no por año ni por día, ¿no? Peatones por hora, demanda, generalmente lo que se hace es por hora, la hora pico, he dicho, la hora punta, no es todo el día, sino es en la hora más crítica. Entonces, para la hora más crítica, analizo cuántos peatones habría que tener actualmente y cuál sería en el futuro. Entonces, en base a esta información y entrando al análisis de capacidad y niveles de servicio de pasos peatonales, podemos definir, y bueno, viendo las condiciones de facilidad en esa intersección actual y futura, cómo sería si se va a mantener en el futuro lo mismo, vamos a modificar por condiciones de facilidad. Nivel de servicio que quiero hacer para ese paso peatonal actual y futuro. Y dimensionamiento, cuáles serían las dimensiones de ese paso peatonal. Y en base al análisis de capacidad y niveles de servicio, se entra en base a todo esto. Fíjense, tomo la demanda, tomo las condiciones de facilidad. Y de aquí voy a llegar a saber en qué nivel de servicio va a estar, pero en base a qué? A un manual de capacidades. Que les he dicho, vamos a usar ya el manual de capacidades del 2010. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando yo estudié con el manual de capacidades del año 65. Después se mejoró el manual de capacidades de los Estados Unidos, ese manual de capacidades que es, y se editó en el año 1985, otro. Después se volvió a cambiar y se editó el manual de capacidades del 2000
que ese es el que hemos estado manejando hasta el anterior semestre. Ya hemos estado mezclando, pero ahora ya más nos vamos a enfocar al manual de capacidades del 2010, que la diferencia con el del 2000 es ya mínimo, es poquito, no hay una gran diferencia. En cambio, la del 65 al 85 cambia bastante, o sea, tiene otra simbología, otros conceptos, otras tablas, porque este manual de capacidades, por ejemplo, se hace en base a investigaciones, o sea, y en Estados Unidos han investigado tanto que han sacado manuales, y estos manuales se usan para todo el mundo, en general. Ustedes, por ejemplo, cuando vayan a Inglaterra o a España a querer hacer un doctorado de estos, de ingeniería de tráfico, por ejemplo, les van a enseñar lo mismo, el manual de capacidades de carretera. Les van a decir, vamos a seguir. Pero, ¿cuántos para este manual de capacidades, si queremos analizar, tenemos diferentes tipos de vialidad? Y para cada tipo de vialidad tenemos un documento del manual de capacidades. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Yo quiero ver qué dimensiones, cómo quiero hacer para que tengamos facilidades peatonales, ¿vale? Para peatones. Entonces, el manual de capacidades hay para pasos peatonales. Entonces, hay que buscar en el manual de capacidad la parte de peatones, pasos peatonales. ¿Y qué hay que echar? Hay que buscar cuál es la demanda actual, proyectar cuál sería la demanda futura en horas, ¿no? Peatones por hora, la situación de hora pico. Ver cuáles serían las condiciones de facilidad en ese lugar actual y cómo serían en el futuro. Tal vez se mantiene lo mismo, como también puedo cambiar. Y en base a estos dos conceptos de la demanda y condiciones de facilidad, entro a hacer el análisis de capacidad y niveles de servicio para facilidades peatonales. ¿Ya? Esto es así. Y bueno, de ahí voy y determino qué cosa quiero hacer. Quiero tener un nivel de servicio. ¿Cuál sería el actual en base a la demanda y cuál sería el futuro? Quiero que esté en un nivel de servicio. Hemos dicho que el nivel de servicio es grado de confort. O sea, cuán confortable es. Yo, por ejemplo, quiero hacer para el futuro, normalmente si quiero hacer un nivel de servicio para el futuro, hemos dicho que conviene que sea C o D, porque ahí no está congestionado, nada, es aceptable. Pero a veces no se puede y tenemos digamos, o sea, casi la capacidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar condiciones de facilidad para disminuir y lo recomendado es que esté en un nivel de servicio en el futuro para esos 10 o 15 años que haga el diseño en nivel C o D. Eso. Pero todo esto se hace en base a un manual, ese manual de capacidades de carreteras. Esa es la que se usa en el mundo. ¿Ya? En el mundo. Ahora, que a veces en cada país tenemos algunas formas de hacer los análisis de capacidad y niveles de servicio, sí hay, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría decir las rotondas, lo que nosotros decimos, unas rotondas, esas rotondas tienen, en el manual de capacidades hay una parte para las rotondas. Pero también en Francia uno quiere ver alguna documentación de Francia y ahí también hay cómo se puede calcular las rotondas, cuál va a ser su nivel de servicio, cómo sería si está congestionado o no está congestionado. O sea, se hace una evaluación en base a a investigaciones que se hacen en campo y después hay que chequear, o sea, con la realidad. O sea, estos manuales, ¿para qué sirven? O sea, para verificar lo que tienes en tu situación de la vía, o sea, una situación de un camino, digamos. Ahí eso lo han analizado haciendo en el campo análisis, o sea, y en la teoría. O sea, de teoría y campo se saca este manual. Y tiene que coincidir, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un manual para ver cómo va a ser en el futuro en tal lugar, tiene que haber que la teoría con lo del campo tienen que ser iguales. O sea,
si yo quiero verificar si este manual funciona, tengo que chequear en el campo, llevando vehículos y verificar si está congestionado o no está congestionado. A ver, voy a repetir esa parte un poco para que me entiendan, porque a veces uno no sabe para qué sirve este manual. Este manual, por ejemplo, ¿cómo nace? Este manual no nace así inventado, sino tienes que empezar a estudiar cómo es el cambio. O sea, por ejemplo, peatones, aquí que estamos hablando de peatones, han agarrado y varios lugares, no dos, sino 200, 300 puntos donde han empezado a hacer estudios de peatones, o sea, han dicho cuál es la demanda, cómo sería, qué es lo que pasa. Entonces, empiezas en base a las características del tránsito, empiezas a ver volumen peatonal, ¿no? Velocidad con la que van los peatones, ¿no? Y la densidad que tenemos de los peatones, y en base a eso se ha hecho un manual. Entonces, el manual se hace en base al campo y verificado con la teoría, o sea, con tablas, con gráficas. Entonces, las dos tienen que coincidir, o sea, lo que has hecho tú en el campo tiene que ser igual si yo quiero hacer con manuales. O sea, tiene que coincidir. O sea, tú dices, 500 vehículos han pasado, ahora hago con el manual, tiene que ser 480, cerca a los 500. Entonces, eso nos indica que el manual está bien, porque si tú sacas una información y es diferente, no es coherente. A ver, otro ejemplo, un poquito para seguir ampliando esto, para tratar de entender, porque ahorita todavía no hemos hecho ni un ejercicio de capacidad ni nada, pero en todo caso es importante captar. A mí cuando me enseñaban esto, en Bolivia no me enseñaron, por si acaso, o sea, manual de capacidades, no. Lo único que me enseñaron era qué es capacidad y qué es nivel de servicio, eso me acuerdo, nada más. Entonces, en el exterior aprendí a utilizar el manual de capacidades, ¿ya? Entonces, cuando me enseñaban, les voy a comentar, era caminos. Entonces, en caminos, según el manual, calculaban, me daban una demanda, digamos, tenía tantos vehículos, tanto, y quería saber en qué nivel de servicio está o cuál es el flujo a capacidad. O sea, cuál es la cantidad de vehículos que tienen que pasar cuando esté el nivel de servicio E. Entonces, utilizando el manual de capacidades, uno saca, por ejemplo, 300, por decir un número nada más, 300 vehículos por hora, 300. Y haciendo en el terreno, yo voy y mando los vehículos puro autitos, para que pasen por ese camino que tiene una pendiente de 8%, con todas esas pendientes. Por eso aquí dice condiciones, las condiciones de la vía tenemos que utilizar para aplicar al manual. Pero entonces yo les digo, las mismas condiciones con las que he hecho el manual, he calculado 300, digamos. Y voy al camino, voy al campo, al terreno, al camino, y empiezo a que vayan autitos, para que pasen en 1 hora. Y me pasan 1000. Y yo he sacado, según el manual, 300. Entonces, ¿qué está mal? Está mal este manual. O sea, no es coherente entre el campo y la teoría, porque el manual es teórico, pero en base a investigaciones que se han hecho en campo. Entonces, cuando tú quieres verificar algo y no guardas relación, está mal el manual. Entonces, por eso es que el manual se ha ido mejorando, y actualmente los manuales de capacidad se han hecho en base a velocidades. O sea, se hacen la investigación en base a velocidades. Y al año del 2000, del 2010, se calcula esos ajustes en base a velocidades, no en base a factores. O sea, por ejemplo, el año 65, el 85, se decía, bueno, vamos a tomar un factor de 1,2 en algún tema, ¿no? 2,05. O sea, era un número. Y eso hacía que cambie mucho, o sea, que afecte y no guardes relación entre lo que es el campo, el dato de campo y el dato teórico del manual de capacidades. Los dos tienen que coincidir.
o sea, estar cercanos. Si los dos están cerca, entonces ese manual sí está bien. Y por eso es que se ha ido cambiando el manual, no es que porque se les ha ocurrido, no. Antes, cuando se hacía, y el mismo profesor me enseñaba y me decía, vas a tener cuidado al usar el manual de capacidades porque todavía no está muy bien en caminos, especialmente en caminos. Y hasta ahorita los caminos han empezado a desglosar más, o sea, han dicho por sentido, en ambos sentidos, evaluar para poder llegar a determinar que lo que hay en el campo coincida con el cálculo teórico. Esas dos cosas tienen que pasar. A ver, no sé si me han entendido, pero poco a poco se tienen que ubicar. O sea, unas cosas son, yo tengo unos datos del camino, ¿vale? Tiene una pendiente, todo. Con esa información de pendientes, de cantidad de vehículos y todo, entro al manual y hago el cálculo y saco un valor. Vuelvo al terreno y quiero verificar si coincide esa cantidad que he sacado del manual y puedo ir a hacer una prueba. Puro autito se empiezo a lanzar y tiene que coincidir con los datos del manual. No coinciden, está mal. O sea, ¿para qué usamos el manual? De nada sirve porque no guardas relación entre lo que es la teoría y el campo. O sea, lo que sea en la vía está ocurriendo. Eso es el campo, lo que ocurre en la vía. Entonces, si no guardas relación, este manual no sirve para nada. Entonces, por eso se ha ido mejorando. Y por eso que mi profesor me decía, hay que usar el manual de capacidades con cautela, porque todavía no está muy bien. Entonces, ahora que ya estamos en el 2021, el último que tenemos en nuestro medio es del 2010. Con esa información del 2010, sí ya guarda relación, está mejor, ya no les digo a ustedes, no, tienen que trabajar con cautela, ya está casi exactamente, ya ahora ya no hay mucha diferencia, especialmente en carreteras, les decía, de 2 carriles, esos caminos o carreteras de 2 carriles, si utilizo el manual del 85, del 65, etcétera, hay mucha variación, mucho error. Entonces, por eso es que mi profesor me decía, tienes que manejar con cautela. Esa era la única información, el manual, para poder evaluar en qué nivel de servicio está, o sea, en qué grado de confort está esa vía en función de las demandas futuras y actuales, ¿no? Primero se empieza siempre por la actual y después se define la futura. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? No sé si me han entendido. Entonces, esto es para peatones, así se hace. Igual se hace para otros tipos de vialidad. O sea, el manual de capacidades no tiene solamente para peatones. ¿Tiene para qué? Tiene para rotondas, para distribuidores. Tiene para autopistas. Tiene para carreteras de carriles múltiples. Tiene para rampas. Tiene para entrecruzamientos. Tiene para ciclovías, ¿no? Tiene para los diferentes tipos de vialidad que tenemos. Caminos, por ejemplo, caminos de 2 carriles. Les he dicho rampas, entrecruzamiento, por ejemplo. Entrecruzamiento es cuando tengo una autopista y quiero que vayan pasando de un carril a otro carril. ¿En qué longitud tiene que ser eso? Por ejemplo, yo les voy a poner, siempre les digo, no es entrecruzamiento, pero debajo del puente de Cala Cala hay 4 carriles. Esos 4 carriles tienen una longitud debajo del puente. Y tú puedes ir cambiando. Entras por la Ayacucho y quieres ir a la Ramón Rivero, vas cambiando de carril y sales a la Ramón Rivero. Entras bordeando el río Rocha y quieres ir a Cala Cala, cambias de carril y te adecuas. Esa longitud y ese ancho de esos 4 carriles, eso es en miniatura, digamos, un entrecruzamiento. A eso se entiende entrecruzamiento. A ver, no sé si me han entendido, me han captado. El entrecruzamiento se refiere a que tienes varios carriles y quieres ir cambiando, el vehículo, el conductor quiere ir cambiando de carriles a velocidades altas. Normalmente eso se hace
para velocidades altas, o sea para, por ejemplo, aquí voy a dejar de presentar, a ver, ¿cuántos están? 54, se habían ido a unos 6. A ver, ¿qué les decía? Tenemos que evaluar ese entrecruzamiento para velocidades altas. Ahí, porque yo les estoy comentando debajo del puente de Calacala, para lo que quiero es que entiendan que es un entrecruzamiento, casi no conocemos entrecruzamientos. Entonces, la palabra entrecruzamiento es cuando yo tengo una autopista, estoy yendo a velocidad de 80 o 100 kilómetros por hora y quiero que un conductor vaya saliendo de un lugar a otro lugar, quiero tomar. Entonces, tengo que ir cruzando carriles. Entonces, para eso se hace una evaluación con el manual de capacidades y se determina qué longitud necesitas y qué ancho para poder ir saliendo y trasladándote de carril a carril, ir pasando. O sea, pueden haber 6 carriles, 8 carriles, y tú quieres salir de un extremo al otro. Entonces, tienes que, te lo hacen, o sea, utilizando el manual de capacidades, puedes determinar qué longitud necesitas y cuántos carriles. Si tienes 8 ya están definidos, ¿no? Pero qué longitud. Entonces, ahí con eso se verifica en qué nivel de servicio está ese lugar. Eso. Así es como se va evaluando. Entonces, todos los diferentes tipos de vialidad se va haciendo así. Las ciclovías, les he dicho también, así como los peatones que acabo de comentarles, también de las ciclovías. Las ciclovías se analizan de esa misma manera. ¿Cuánto es la demanda de ciclistas? ¿Cuánto es la demanda futura? ¿Qué ancho necesitas? ¿Qué nivel de servicio está? Cuando hay lugares donde hay hartos ciclistas, ¿no? Tal vez tienen alguna pregunta. Díganme. Más o menos, no quiero aburrirlos porque las teorías a veces abusen, ¿no? Pero bueno, ni modo. Tenemos que comentar. Y yo quiero que ustedes lean su libro y vean ahí algunos comentarios. No es necesario que se aprendan de memoria esas cosas, solamente estamos ahorita teniendo ideas nomás, ideas que hay. Aquí, por ejemplo, alguien quiere unirse, dice Henry Rojas, a ver, le vamos a no admitir. Listo, ahí está. No sé para qué quieren entrar a las 8. Entonces... Una pregunta. Dime. Cuando hacemos el análisis para determinar de la velocidad de los peatones en función de la densidad, ¿no sería el análisis directamente de años, de un cierto tiempo? Por ejemplo, ¿se podría hacer el análisis de un año total? ¿Hay que hacer eso? Hay que hacer de un año determinado. O sea, siempre en todo esto se analiza en base a periodo de diseño o periodo de proyecto. Tienes una situación de demanda actual y tienes que decir, bueno, voy a hacer para 15 años. Entonces, esa demanda actual proyectas para 15 años. Esas proyecciones son geométricas normalmente o aritméticas, proyección geométrica, digamos. Entonces, proyectamos y tenemos esa demanda futura. Es para una hora después de 15 años. O sea, no es para todo un año, sino para un año determinado, una hora determinada. O sea, se hace para un periodo de 15 años. Entonces, como he analizado la demanda, estoy queriendo entender tu pregunta, como he analizado la demanda actual, ¿cuántos peatones se tienen? Y en el futuro, de aquí a 15 años, voy a tener otra cantidad de peatones, no la demanda actual. Generalmente va aumentando la población, ¿no? Entonces voy a tener a los 15 años otra demanda. Con esa demanda del futuro tengo que calcular y determinar en qué nivel de servicio estaría ese paso peatonal a los 15 años. En una hora, no en la hora pico, siempre buscamos la hora pico. ¿Ya? Entonces, nosotros manejamos como volumen de peatones del futuro.
Digamos, cuando yo digo esa demanda futura de peatones, puedo cambiar la palabra y decir volumen de peatones del futuro. O sea, demanda es del futuro, siempre hacia el futuro que hacemos. Entonces, a los 15 años, ¿cuál sería esa demanda y en qué nivel de servicio estaría? Entonces, eso es por hora también, seguimos manteniendo por hora, no se cambia al año, sino es el año que está. Es como si yo como persona me traslado hacia el futuro, digamos así, 15 años avanzo y voy a saber qué está pasando. Eso es lo que ocurre, esa es la demanda futura. O sea, quiero saber hacia el futuro, o sea, cosa que tengo que estimar, no me puedo ir al futuro ahorita, tengo que estimar y tratar de estimar lo mejor posible para decir, esto es lo que ocurriría en el futuro, y ese futuro sería la demanda futura, ¿no? La demanda del futuro, o sea, cuánto va a haber ahí. Entonces, eso es en base a estadística y estimación, estimar. No tenemos otra opción en tráfico. A veces uno cree que todo lo que es ingeniería es 1 más 1, 2. Todos tienen que sacar 2 y esa es la respuesta. No siempre. Hay cosas como esto de tráfico, de pavimentos también, de la estructura de pavimentos, que tú puedes hacer en base a tu criterio, o sea, en base a normas, y sacar un resultado diferente a otro, pero que puede guardar relación. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con eso? A ver, para terminar, la Blanco Galindo tiene un espesor de carpeta de 5 centímetros, parece que les he comentado, de 5 centímetros, es la carpeta. Y la Capitán Ustariz tiene 7,5, 3 pulgadas. Uno diría, pues, la Blanco Galindo entonces está mal, o sea, pues se va a dañar más rápido. Pero no, lo que han hecho en la Blanco Galindo ha sido poner 25 centímetros de capa base, 25 centímetros de capa base. Y eso se debió porque esto se debe a que antes era había bombeo en las dos calzadas, era con bombeo. Entonces ahora el bombeo es unidireccional y por eso es que se aumentó el espesor de la capa base. Entonces 25 centímetros tiene la Blanco Galindo. En cambio la Capitán Ustariz tiene 15. Entonces ahí ya se equilibra. Y las dos son válidas, o sea, no es que una está bien y la otra está mal, o sea, en función a que tú vas cambiando algunos espesores y vas mejorando la calidad del material, etcétera, puedes sacar los mismos resultados con otros materiales, o sea, con otros materiales. Entonces, cuando uno hace un diseño, puede que el de tu amigo sea diferente, pero cada uno tiene un criterio y pueden estar bien los dos. No es que los dos tienen que sacarme un solo espesor, una sola, todo igualito. No, en esto de carreteras y de tráfico, uno tiene que estimar hacia el futuro, no hay otra. ¿Por cómo puedo trasladarme al futuro? No puedo. Entonces, en base a esto que han hecho el manual de capacidades, eso es han hecho con datos reales, pero hacia el futuro. O sea, entonces tiene que haber coherencia. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, a ver, esa demanda futura, voy a reiterar, esa demanda futura vendría a ser, si estoy en esa época después de 15 años, esa demanda futura viene a ser la demanda actual. O sea, en ese momento, después de 15 años, esa demanda futura, si yo ya me he trasladado a los 15 años, eso se llama demanda actual. O sea, fíjese cómo depende de la época que estoy trabajando, es lo mismo, por eso es por hora. O sea, si estoy en una situación del año 2021 y de aquí a 15 años me traslado a los 15 años, ese valor que tengo en el 2021 va a ir incrementándose y en el 2035, digamos que sea 36 o los 15 años, ahí va a haber una demanda. Esa demanda va a ser para ese año actual, sería, si es que ya me he trasladado a los 15 años.
pero como no me trasladó, por eso se llama demanda futura, o sea, al futuro. Pero esos valores tienen que guardar relación, o sea, no pueden ser muy diferentes. Por eso es que se estima. O sea, puede haber variaciones, por eso es que tenemos que hacer en base a estadística mucha información. En ingeniería de carreteras especialmente tenemos que aplicar una estimaciones de proyecciones, estimar, o sea que en un futuro podamos tener un valor aceptable o casi igual que a lo que estimaríamos que ocurriría. Cuando estimamos bien, entonces hemos hecho bien el proyecto, pero hay que saber estimar, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, para concluir, tenemos los volúmenes de tráfico. Esos volúmenes de tráfico yo puedo hacer para diferentes épocas. Entonces va cambiando los volúmenes, no se mantienen, o sea, va incrementándose en general. Entonces, para poder incrementar, tenemos que decir qué proyección, qué tasa de crecimiento tenemos. Entonces, eso hay que tratar de obtener una tasa de crecimiento lo más real posible. Entonces, vamos a tener hacia el futuro una estimación más real. Si yo agarro y digo, bueno, yo no sé, voy a ponerle 5% de tasa de crecimiento, no estás queriendo proyectar adecuadamente, sino has dicho un valor y dices, no, tienes que tratar de encontrar esa información lo más real posible. Cuando tú encuentras las tasas de crecimiento lo más real posible, toda la información que estás queriendo aplicar, coherentemente vas a tener un buen resultado. Si tú te has inventado todo, vas a tener un diferente resultado, ¿no? O sea, un mal resultado en otras palabras. Así es como se hace. O sea, un poquito, toda la información es la clave. Por ejemplo, en los exámenes, ustedes, yo les doy para que me saquen un resultado, ¿no ven? Pero lo que más vale para un ingeniero de tráfico, por ejemplo, es los datos que te estoy dando en el examen. Eso es lo que más difícil no se puede conseguir fácilmente. O sea, por saber en la demanda cuánto es el volumen, cuánto es la tasa de crecimiento. Esa es la parte más complicada para un ingeniero. No lo que haces el cálculo, el desarrollo, que es lo que yo o sea, en la universidad, ¿qué hacen ustedes? Yo les doy una información y en base a esa información me dicen un resultado, ¿no ve? En cambio, cuando ustedes sean ingenieros, el desarrollo de ese ejercicio es relativamente fácil. El problema es tener los datos. Eso es lo complicado en esto, en la vida profesional. O sea, tener qué tasa de crecimiento voy a utilizar, qué volumen hay actualmente, qué cantidad de camiones, qué cantidad de autos. Esa información es lo más difícil conseguir. Así, de forma sencilla se lo estoy diciendo. No es tan fácil. En cambio, ustedes, por ejemplo, ¿qué hacen? Les doy toda la información, que para nosotros ya en la vida profesional es difícil, y aplicar, o sea, hacer el manual, utilizar el manual, ya eso es más fácil. Entonces, lo más complicado es que conseguir los datos para poder desarrollar estos tipos de trabajo. ¿Ya? Bueno, tal vez lo estoy confundiendo, poco a poco nos vamos a ubicar y hoy vamos a terminar la clase, ¿ya? De así 10 va a ser. ¿Listo? Bueno, que descansen este fin de semana. Todavía no les estoy dando trabajo. Vayan leyendo nomás su libro y hasta donde hemos avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos. Hasta el martes. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.